En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi Señor. En esta hora, Señor Dios mío, Padre, nos regocijamos en ti, mi Señor. Cuán grande es tu nombre, mi Rey. Cuán grande es tu nombre, Señor. Tu pueblo te adora, Padre. Tu pueblo reconoce ese sacrificio tan grande, Señor. Ese amor inmerecido que tú nos has dado, mi Señor, porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu amor es tan grande, tan sublime, tan eterno. Eres tan grande, mi Rey, como no adorarte, como no adorarte, como no exaltarte, como no entregártelo todo, mi Rey, si tú lo mereces. Mereces ser adorado por tu pueblo, mi Rey. Tú mereces ser exaltado y reconocido, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, santo, santo, digno, digno de alabanza, digno de reconocimiento. Oh, mi Rey santo, es tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Es tu Espíritu que nos lleva a adorarte, Padre. Es tu Espíritu que nos lleva a reconocerte, Padre. Oh, Señor Dios mío, Padre, te adoramos, Señor. Hoy pasa, Dios mío, tu carbón encendido. Hoy, Padre mío, vístenos más, Señor Jesús. Hoy, Padre, cúbrenos, Señor Dios mío, Padre. Oh, Señor Dios mío, con esa sangre preciosa, Señor Dios mío, que reposa en el altar de mi Dios.
Padre poderoso, Señor Dios mío. A ti venimos como un pueblo agradecido, Señor, como un pueblo que quiere entronar tu nombre, como un pueblo que te quiere dar el lugar, Padre mío, Señor. Padre, es el todo, mi Rey, es el todo, Padre. Hay una iglesia que te está amando, hay una iglesia que te está reconociendo, Padre, que la estás llamando para estos tiempos, Señor Dios mío. Porque la estás despertando, Dios mío, Señor, Padre mío, porque la estás sacando de la comodidad, Señor poderoso, oh mi Rey hermoso, Señor Dios mío, Padre, tú eres poderoso, Señor Dios mío, Padre, tú eres grande, tú eres eterno, Padre, a ti te adoramos, Señor Dios mío, a ti te exaltamos, digno de alabanza, que hay un pueblo que se rinde a ti voluntariamente, que hay un pueblo que se rinde a ti voluntariamente, no hay más nada para ti, Padre. Nada quiere escatimar, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido, Señor. Gracias, Señor, por habernos apartado, porque eso estás haciendo, Espíritu Santo. Nos estás apartando para tu plan, para tu propósito, por el cual vivimos, Señor, por el cual haces un llamamiento santo. Padre mío, te adoramos. Gracias. Bendice tu palabra en esta noche. Señor, Dios mío, bendícela, Señor, solo somos instrumentos, solo somos esos instrumentos en tus manos, Señor. Oh, poderoso Dios, poderoso Señor, a ti te alabamos, Señor, te exaltamos. Somos esas vasijas de impartición. Padre mío, Señor, el contenido es tuyo, Padre. Nosotros no tenemos méritos, sino los méritos son tuyos. Oh, Padre mío, Señor, los méritos son tuyos, Señor. Tú eres precioso, Señor, reconocido tu nombre. Padre mío, Señor, Dios de pactos, de promesas. Oh, Señor, que has prometido, Señor, Dios mío, prometiste levantar un pueblo, Señor. Prometiste, Dios mío, a hombres, Señor, Dios todopoderoso. Padre, Padre, has prometido, Señor, un linaje bendito, Señor, un pacto, una alianza, Señor, Dios mío, Señor, oh Padre mío, poderoso de levantar un pueblo, Señor, porque tú no mientes, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, Padre, tú eres poderoso para cumplir tus pactos y promesas y propósitos, Señor, oh Señor, tu juramento, Señor, tu fidelidad que es mutua, Señor, tu fidelidad, Padre mío, que es para siempre, tu misericordia que es nueva cada mañana, oh mi Dios poderoso, Señor, tus promesas, Señor, que han salido de tu boca, Señor Dios mío, que van acompañadas de tus juramentos, Señor. Tú eres Dios que establece pactos, Señor Dios mío. Tú has jurado por ti mismo, mi Señor Dios mío, de que levantarías una generación, Señor, que levantarías generación tras generación que te adorásemos, Señor. Oh Dios mío, que entraste a nuestro corazón como tú lo prometiste, Señor, que nos daría lo mejor de ti, Señor. Y reconocemos que nos has dado lo mejor, está tu Hijo Jesús. Padre mío, las glorias del Cordero. Por eso te pedimos día a día, Padre, ayúdanos a levantar esas glorias del Cordero, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Habla a tu pueblo, Padre mío, es tu pueblo. Habla primeramente a mí, Señor, a mi corazón, Padre mío, Señor, porque cuando, oh Dios mío, un instrumento imparte tu palabra, tú hablas primeramente al instrumento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, amén. Da la palabra de Dios en esta noche. El Señor es un Dios de pactos. El pacto es una alianza, es un término en hebreo verid, es el que designe o da acuerdo o tratado o arreglos entre dos personas, fin de beneficiarse mutuamente, de cumplir un propósito. El pacto es un juramento de Dios en fidelidad mutua que se realiza entre dos partes. Un pacto de Dios es una promesa que se hace acompañada de un juramento. Es Dios quien establece el pacto y Él ha jurado por sí mismo. Por eso nosotros estamos prendidos a lo de Dios. Estamos en el camino de Dios donde Dios ha trazado para que nosotros caminésemos. Vamos a Jeremías 31, del 31 al 34. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a leer su palabra. Jeremías 31 dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo, nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo:
Deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a mi Señor. El Señor ha hecho pacto generación tras generación, mis amados. En el Señor Jesucristo hizo pacto y ese pacto va transcurriendo en cada vida, en cada generación. Dios está levantando una generación de siervos y de siervas. Dios está levantando hombres y mujeres valientes que tienen un corazón para Dios, porque el Señor da el corazón. El Señor, cuando llama a hombres y mujeres de Dios, Él les da el corazón. Cuando Dios se revela en nuestras vidas y nos da ese nuevo nacimiento en el Espíritu y nosotros nacemos de nuevo, cuando verdaderamente hay un nacimiento de nuevo, hay un corazón nuevo, un corazón para Dios, para un propósito, para servirle. Él lo da de manera específica para mostrar su reino en nosotros, su señorío, para mostrar su poder, su gloria y sus maravillas y sus proezas, y hacer cosas grandes y notorias para mostrar su gloria a través de la fe, con corazones transformados. Esa obra la hace el Espíritu Santo, conforme al de Dios. Por eso se conoce un llamado de nuevo, por eso se conoce un hijo de Dios. Porque hay un corazón nuevo, porque ese corazón ya no se inclina a lo que hacía antes, sino que ese corazón se inclina a lo de Dios. Y hay un cambio de corazón. Y viene el corazón de Dios al corazón nuestro. Es una obra, es un milagro, es el poder de Dios en nosotros. Es una obra creativa del Espíritu de Dios. Y ese es un corazón conforme al de Jesús. Un corazón dado por el Espíritu de Dios, que hace la perfecta voluntad de Dios. Un hombre de Dios y una mujer de Dios se unen a la voluntad de Dios y todos se inclinan a la voluntad de Dios, que le dicen al Señor: toma mi vida. Se rinden en totalidad al Señor y haz como tú quieras, Señor. Pactos de amor, entregan pactos de amor a Dios. Consagración, sobre todo obediencia, servicio. Dios probará nuestros corazones. Entramos muchas veces cuando Dios prueba nuestros corazones, porque quiere mostrar su gloria y quiere usarte y quiere usarnos en sus propósitos divinos. Y es necesario que pasemos caminos para que seamos probados. Y en medio de esa prueba, lo que no es de Dios va quedando ahí. Lo que es de Dios verdaderamente se fundamenta en lo de Dios y nos hace actuar conforme Dios lo haría. Y Dios nos va enseñando en el camino, va quitando y va colocando lo de Él. Pero es necesario que haya un corazón. Por eso se nota cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, cuando una persona verdaderamente su corazón es transformado, como dice ahí su palabra. El Señor, Él hace un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. No es un pacto viejo, no es un pacto como vivieron aquellos antepasados. No, Dios nos da un pacto nuevo. Nuestro pacto es Jesús, nuestro pacto es el Señor. Y dice el Señor: Dios probará nuestros corazones, mis hermanos. Él quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Quiere que cada uno llevemos su gloria y que todo lo que nosotros hagamos le dé la gloria al Dios, porque la gloria no es nuestra, sino la gloria devuelve a Dios y nos hizo para alabanza y gloria de su nombre, dice su palabra. Vamos a Génesis 15:1. Dice: tiempo después, Génesis 15:1 dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. También leemos más allá abajito Génesis 15:18. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Abraham era un siervo de Dios. Él fue el padre de la fe. Abraham fue íntimo de Dios, porque el Señor los llegó a considerar su amigo, amigo de Dios confiable para Dios. Fue un buen administrador de lo de Dios. Como Dios está levantando esos hombres y mujeres que sean confiables para Dios, que no le van a robar la gloria a Dios, que van a vivir para Dios, que aunque Dios lo dote de muchas cosas que le pertenecen a Dios, pero nosotros como administradores vamos a ser amigos confiables de Dios, porque Dios que confía a su pueblo, a que le confía a unos pastores, que le confía a unos hombres de Dios, a mujeres de Dios, les confía a sus ovejas, le confía que las ovejas, esas personas las van a llevar a Dios y le van a dar la gloria y la honra a Dios. No es para ser reconocidos, mis hermanos, es para que el nombre de Dios sea reconocido. Por eso el Señor le decía a Abraham: amigo de Dios.
Cuando una persona es amigo, sabe lo que hace su amigo. Sabe los secretos más porque él le revela los secretos a su amigo y le revelaba a Abraham lo que iba a hacer. Le reveló a Abraham su pacto, lo que iba a hacer con las generaciones venideras. Era un siervo del Altísimo. Él tenía amor y era obediente a Dios. El pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto de promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser un padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, lo que Dios le había revelado a él. La gloria sea para el Señor. En Romanos 4:18 leemos en su palabra, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. La gloria sea para el Señor. Abraham era un hombre de fe. Siempre le creyó al Señor. Fue un hombre que le creyó. Fue un hombre que él avanzó en lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había dicho, que le daría una descendencia. Aún él era un hombre que tenía muchos años, pero Dios le concedió la promesa. Muchas veces, pensamos que las promesas no van a llegar del Señor, pero el Señor tiene un tiempo para cada promesa. Nunca es un antes ni un después. Siempre todo va señalado en el plan perfecto, Señor, del Kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Nosotros muchas veces nos limitamos a lo que es el mundo, a lo que es el tiempo del mundo, pero el Señor tiene el tiempo para cada asunto. Y Abraham aprendió a descansar en el Señor, aunque muchas veces tuvo muchos confrontamientos con él mismo, como nos pasa a muchos de nosotros. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, como dice la palabra, esperanza contra esperanza, creemos que Dios va a cumplir sus pactos y sus promesas. En medio de esta generación, donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos, mis hermanos, se ha enfriado. Dios tiene un pueblo que está dispuesto a cumplir sus pactos. Nosotros somos hijos de promesa, nosotros somos hijos de pactos. Tu generación son hijos de pactos. Tú tienes que creerle a Dios. Tú sabes que la obra no es tuya ni mía. Esto es de Dios. Cuando Dios se le revela una vida, Él determina el día y la hora, como el día del nacimiento, así Dios también el día de la partida de esta tierra. Hay un día determinado para que tú nazcas de nuevo, para que tu generación nazca de nuevo, para que muchos aquellos por lo que tú has orado, hay una promesa y esa promesa se va a cumplir. Y el Señor quiere que le creamos. Son tiempos muy especiales para Dios, porque son tiempos donde nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que creerle a Dios, creerle. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él dijo que iba a levantar una generación que le honrase, Él lo va a cumplir y nosotros le creemos. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sabemos, solo Él lo sabe. ¿En qué tiempo lo va a hacer? No lo sabemos, es el tiempo de Dios. Y Dios quiere que entendamos bien lo que es el tiempo de Él. Por eso a muchos, como el amor en este tiempo, a muchos se ha enfriado. Dios tiene un pueblo que está dispuesto a cumplir sus pactos con una entrega incondicional, mis hermanos. Por eso Dios está despertando una amada iglesia, está despertando a su pueblo para que sea incondicional, para que sus corazones sean llenos del amor por Él, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a Dios a pesar de todas las cosas y sus obras, amemos las obras de Dios, amemos todo lo de Dios, amemos aún sus ovejas, sus almas, muchas personas que necesitan de Dios. Por eso es necesario nosotros como pueblo de Dios menguar para que Cristo crezca y nosotros podamos ser ese testimonio de vida, porque mucho del testimonio necesita ser restaurado. El Señor ha venido a restaurar todas las cosas. Él no va a dejar nada sin restaurar. El Señor por eso nos pide una entrega incondicional, con unos corazones llenos de amor por Él, que amemos la obra de Dios, que amemos lo que Dios ama, que apreciemos y valoremos lo de Dios. Siervos que no miden consecuencias, arriesgándolo todo, arriesgando aún sus propias vidas. Y todos los que son y todo lo que poseen, dándoselo al Señor para su servicio de Dios. Por eso el Señor es muy importante. El que nos pide a nosotros, nos pide el corazón. Un corazón. Porque en el corazón es donde el Espíritu Santo está trabajando.
El corazón es donde el Espíritu está haciendo una obra, porque es necesario que el corazón sea ensanchado, transformado, para que se pueda acoplar al plan, para que no sea obstáculo ni impedimento para lo que Dios tiene, porque el Espíritu está presto para el Señor. Pero el corazón no, el corazón es engañoso, dice su palabra, más que todas las cosas, y esperando plenamente en Él, que han puesto su esperanza en lo porvenir, en las cosas que no se ven, pero que esperan en la gloria eterna que Dios tiene preparado para los que le aman. Es un corazón que aunque no vea, cree, que aunque no vea, sabe que vendrá, que aunque no vea, sabe que Dios está ahí en tu corazón, en el mío, en tu vida, en la mía, en tu casa, en tu generación, en el lugar donde tú estás, en la nación donde Dios te tiene. Porque si tú estás en una nación, déjame decirte, es Dios que te tiene ahí en esa nación. Y en esa nación es donde tú tienes que glorificar el nombre de Dios. Llámese pueblo, llámese vereda, caserío, llámese naciones de la tierra, llámese lo que Dios quiera, donde te quiera colocar. Y tenemos que ser muy entendidos en todo lo que Dios habla a la iglesia y los que esperan en la gloria eterna que Dios tiene preparada para los que le aman. El Señor tiene muchas cosas para los que le aman. Él tiene promesas y pactos, un pacto irrevocable, un pacto que fue trazado desde hace mucho, desde tiempos antiguos. Pacto que viene desde antes, desde allá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron para estos tiempos, que vinieran los tiempos señalados en los que iba a vivir cada generación. Y nosotros estamos en esta generación. Y el Señor quiere que nosotros vivamos y reconozcamos la obra de Dios en nosotros en esta generación. Que por esta generación es que tenemos que clamar, que por esta generación es que tenemos que rogar. Los siervos verdaderos de Dios saben que la promesa de Dios son en Él sí y amén. Es una promesa que la habló Dios, lo dijo Dios, y como Él lo dijo, se cumple, aleluya. Vamos a 2 Corintios 1, 20, 21 y 22. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisiona y nos dio y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo, una garantía, todo lo que en Él nos prometió. Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Él nos colocó al Espíritu Santo dentro de nosotros. El que prometió es fiel y verdadero y cumplió y cumplirá. Los hijos del último tiempo que Dios está levantando es hijos que creen lo que Dios está haciendo y que por encima de todo lo que se pueda mover en este sistema del mundo, en todo lo que se pueda mover, hay un pueblo que cree que Dios es fiel y que es verdadero y que cumple y cumplirá sus pactos. Dios quiere que nosotros podamos entenderlo, mis hermanos, la iglesia que Él está levantando, la iglesia que está restaurando, y nosotros colocar la mirada en lo de Dios. Siervos, que tenemos que ser esos siervos que están, reconocer que estamos en esta tierra con un propósito, que estamos en cada casa con un propósito, en cada vida con un propósito, que las cosas no son en vano de Dios, que nuestra mirada está puesta en el cielo. Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en el cielo, no en la tierra, porque si nosotros miramos en la tierra o miramos las cosas y las circunstancias, no estamos creyéndole a Dios, no estamos mirando nuestra ciudadanía que está en los cielos y que lo que viene del cielo para nosotros, porque eso es lo que Dios quiere establecer, lo que Él preparó desde antes, y se levanta ese pueblo porque reconoce al autor y consumador de su vida, al autor y consumador de la fe, reconoce a Jesucristo mismo, nuestro Señor, y en su obra redentora, en esa obra hermosa, esperando
Cada día su advenimiento, mis hermanos. Dios es en quien hace pacto con sus siervos. Él es el Dios de pactos, el Dios que escogió un pacto de obediencia, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos levantemos como hijos obedientes, obedientes, que mi hermano, la obediencia es mejor que 1000 sacrificios. Tú puedes sacrificar muchas cosas, pero si en ti no hay obediencia, no hay nada. Tú tienes que ser un hombre y una mujer obediente para Dios. Todo lo que Dios diga, nosotros tenemos que sujetarnos al reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque Él nos conoció primero, porque Él nos predestinó, porque Él sabe que nosotros somos sus hijos y que Él cumple. Él es poderoso. Él nos dio un corazón nuevo. Él quiere que nuestro corazón se ensanche, que le pidamos al Espíritu Santo. La iglesia tiene que pedirle al Espíritu Santo que se ensanche más su corazón. ¿Para qué se ensancha más el corazón? Para que el corazón, todo lo que hay en él, vaya a Dios, reciba lo de Dios, sea un depósito de Dios. Porque nosotros no podemos tener más depósito humano, ni más depósito nuestro. Nuestro depósito debe ser el de Dios, para que fluya lo del Espíritu Santo en nosotros, para que se vea ese carácter, esa vida, para que lo de Dios fluya naturalmente. Nada puede ser impuesto, mis hermanos. Cuando tú reconoces la obra de Dios, lo que tú haces, aún para el servicio de Dios, por pequeño que sea, tú lo haces con amor. Porque tú amas a tu Padre, porque tú quieres obedecerle, porque tú quieres seguir sus caminos, porque tu corazón quiere darse más. Dios quiere que nosotros nos entreguemos más. Dios mismo es el quien nos prueba. Dios permite las pruebas. Dios nos ha probado por el fuego. Dios aún nos pasa por fuego para ser probados, porque es necesario el fuego del Espíritu. Es necesario que todo aquello que en las impurezas, todo aquello lo que nos sirve, y el fuego va a probar, y van a salir corazones aprobados para Dios. Van a salir esos corazones, esa imagen a semejanza de Dios. Moldeados por Dios, mis hermanos, nuestro corazón va a ser a la imagen y semejanza de Dios, porque ya no nos vamos a parecer a nosotros, sino nos vamos a parecer a Cristo. Por eso Dios está preparando, y en medio de las pruebas Él nos prepara, en medio de las aflicciones nos prepara y nos lleva a permanecer fieles a Él y fieles a su palabra, en obediencia, en santidad, en consagración, en amor. Y es una entrega total, porque Dios no quiere una parte de nosotros. Dios no quiere que tú le entregues una parte de tu corazón. Dios quiere que tú le entregues todo tu corazón, tus pensamientos, tu levantar, tu acostar, tu voluntad, la rindas a la voluntad de Dios. Y Dios mismo, que establece el pacto y quien lo ejecutó, nuestro Dios poderoso, con sus siervos, Él llama y capacita para bendecir esta tierra. Mis hermanos, somos llamados, capacitados, enseñados, instruidos por el Espíritu Santo, nuestro mayor maestro. En estos tiempos que nos dejó el Señor Jesús fue el Espíritu Santo, nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro paracletos. Dios nos dejó al Espíritu Santo. Por eso Dios nos lleva a ir al Espíritu Santo. Nada podemos hacer fuera del Espíritu Santo. Dios quiere esta generación que se está levantando totalmente rendida al Espíritu Santo. Hemos visto muchas cosas que han pasado porque han dejado al Espíritu Santo. Porque Él no se ha vuelto su amigo, su consejero, porque se han ido tras sus propios pensamientos y deseos del corazón. Pero el Señor no quiere eso en la iglesia. Dios ha venido a sacar la iglesia de la comodidad, a despertarla, a hacerle un llamado. Hay una premura, hay que avanzar, hay que crecer, hay que madurar para que muchos lleguen al reino de Dios. Porque si tú le eres dócil al Espíritu Santo, muchos llegarán al reino de Dios por tu testimonio, porque muchos conocerán por causa de tu testimonio y querrán lo que tú tienes, pero es lo de Dios, y muchos irán a Dios, serán despertados. Vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente,
En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cuando Dios hace un pacto con un hijo, jamás ese hijo vuelve a ser el mismo. Jamás, mis hermanos. Cuando Dios se revela una vida y el Espíritu Santo entra a gobernar esa vida, se ve un cambio. Se ve una transformación, mis hermanos. ¿Cuántos hijos hemos visto, mis hermanos, que no se han convertido de verdad? Porque no verdaderamente no han abierto su corazón. Pero es un milagro. El Espíritu Santo viene a esas vidas y esas vidas se les ve el cambio. Los que estaban endemoniados son libres. Los que estaban enfermos son sanos. El que tenía amargura ya no la tiene. Dios va restaurando. El que no amaba, ama. El que no ha perdonado, perdona. Empieza a verse el carácter de Cristo en esa vida y empieza el Espíritu Santo ese proceso. Y se va viendo. Dios habla de ese hombre y esa mujer sobre una promesa de Dios. Cumple su palabra y ese pacto trasciende, mis hermanos. El pacto de Dios ha trascendido generación tras generación. Hay diferentes pactos de Dios con el hombre. Unos que pueden afectar su vida, tu ministerio, tu familia, tus relaciones, pero los pactos divinos de Dios con sus siervos escogidos es para glorificar su nombre y su poder. Son eternos, van a más allá. No se quedan en esta tierra y afectan pueblos, naciones, reyes, ciudades, afectan vidas. Cuando hay un verdadero pacto de Dios en una vida, en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una generación de Dios. Y sobre estas generaciones venideras, eso trasciende, mis hermanos, trasciende, tiene que trascender, tiene que suceder, que el Espíritu Santo es su obra redentora, porque se reconoce al Espíritu Santo en todo. Dios llama a hombres y mujeres instrumentos en sus manos para glorificarle, su nombre en la tierra. Y recibirás la promesa, sellados a fuego, mis hermanos, en los cielos. Ese fuego que viene del cielo, ese fuego que viene del Espíritu Santo. Y seremos confirmados en la tierra. Y muchos reconocerán que somos hijos de Dios. Y muchos sabrán que Dios nos envió, porque reconocerán la presencia de Dios en nosotros. Por eso Dios está haciendo una obra poderosa. Él ha levantado un pacto en el Señor Jesucristo. En Éxodo 3, del 1 al 6, leemos su palabra. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en fuego, ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. El fuego, el humo y la sangre de los animales simbolizan el sello y la firma de Dios en su juramento, y por sí mismo que cumplirá su pacto y las promesas hechas en el hombre, en el nuevo pacto de Jesucristo, su sangre derramada poderosa en la cruz del Calvario, para redimirte a ti, de redimirme a mí, para redimir una generación que le va a servir, para redimir una generación que le va a conocer, que va a conocer al Espíritu Santo, que va a tener presencia de Dios, que va a tener intimidad y relación con el Señor. Aquí Moisés entró en una intimidad con el Señor, en una relación. Aquí a Moisés le fue cambiado hasta su calzado, su caminar. Aquí entró él a conocer a Dios, a caminar en los caminos de Dios, a hacer un pacto con el Señor. Y él entró en los caminos de Dios. Dios nos lleva a nosotros en su pacto y a reconocerle y a conocer que ya nosotros no andamos en nuestros caminos, sino que nosotros andamos en los caminos de Dios. Somos totalmente guiados por el Espíritu. El Señor hizo su juramento por sí mismo que cumpliría sus pactos y esas promesas hechas al hombre en el nuevo pacto. Jesús derramando esa sangre preciosa del Cordero por el pacto eterno, como Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Jesús es el sello y la firma de Dios
Ese es su juramento y en la promesa que Dios hace al hombre, que nos ha hecho a todos nosotros, que le está haciendo a una generación. ¿Cómo no creerle al Señor? ¿Cómo no creerle la obra que está haciendo? Mire, este mundo puede abatirse en la maldad. Muchas cosas están sucediendo, pero el Señor está levantando su pueblo, porque ese pueblo es la luz de esta tierra y la sal. Este pueblo le va a representar, este pueblo va a llegar a los perdidos, este pueblo va a llegar a los necesitados, aquellos que necesitan con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es una restauración total. En Isaías 54, 4 al 6 leemos su palabra. Sin embargo, fueron nuestras debilidades que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado. Como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor pasó sobre él los pecados de todos nosotros. Gloria a Dios por lo que el Señor Jesús hizo. Por eso el Señor quiere que vayamos a valorar el pacto, que valoremos lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, que nuestra salvación la cobremos como valor, como honra, que honremos el sacrificio del Señor Jesucristo, que apreciemos, que como esos hijos que nos estamos levantando para el último tiempo, van a apreciar y a valorar, por pequeño que sea en el reino, lo vamos a valorar, por pequeño que sea, vamos a darle las gracias a Dios, porque por gracia estamos de pie, por gracia somos salvos. Dios es Dios de pactos y cumple sus promesas y sus pactos, y no solo los cumple, sino exige que su pueblo cumpla los suyos, porque el Señor nos da una demanda como pueblo de Dios. Nosotros ya este 2020, Dios nos hizo una llamada de atención como iglesia. Sal de la comodidad, vuelve al primer amor, levántale, restaura el altar de tu Dios, deja los afanes del mundo, métete más con tu Dios en intimidad y relación. ¿Cómo tú vas a amar a tu Dios si tú no le conoces en la intimidad? Si tú no te relacionas con tu Dios. Dios quiere que empecemos a relacionarnos con el Padre, porque cuando tú te empiezas a relacionar con tu Padre, le vas a conocer. Y entonces, como tú le conoces, tú vas a hacer lo que Él diga, porque vas a saber qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. Dios nos ha dejado su palabra, y en su palabra está todo lo que Él verdaderamente le agrada, sus instrucciones, sus mandatos, sus estatutos. Todo está en la palabra, y Dios quiere que empecemos, que no dejemos caer en este año el altar, que ese altar que fue restaurado en el año 2020, que aunque Dios estremeció la tierra y aún hay cosas que se están moviendo, aún sigue muriendo personas, aún sigue pasando cosas, pero hay un pueblo que está entendiendo y encaminándose para qué fue llamado en esta tierra, para qué lo llamó el Señor. ¿En qué lugar y en qué posición en el reino de Dios tienes que estar tú? ¿Dónde Dios te quiere a ti en el reino? Pacto que tú tienes que establecer en tu corazón, en tu vida, en tu casa. Dios quiere restaurar el pacto. Dios es Dios de pactos y cumple sus promesas y sus pactos, y no solo los cumple, sino que exige que su pueblo los cumpla. ¿Cómo los cumplimos? Con obediencia, creyéndole a Dios, negándonos a nuestra voluntad. ¿Cuánto nosotros hacemos nuestra voluntad? Pero que ya nosotros podamos llevar nuestra voluntad y llevarla al altar y decirle: Señor, te entrego mi voluntad. Que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Para no quebrantar tu pacto, Señor. ¿Cuántas veces hemos quebrantado el pacto de Dios? Quebrantar un pacto trae consecuencias, mis hermanos. Muchas personas son secas espiritualmente. Muchas personas se alejan de Dios. Los podemos ver, hermanos, como hemos visto en tantos matrimonios.
Cuando alguien cae en adulterio, mis hermanos, trae rotura a una relación y el pacto se quiebra y la persona adúltera trae consecuencias sobre su vida. Vemos como esas personas que han caído en adulterio, esos adulterios no perduran, porque Dios no le da visto bueno a los adulterios, porque eso va en contra del reino de Dios. Nadie puede sembrar sobre el dolor de otra persona, mis hermanos. Nadie, porque Dios es un Dios justo. Dios cumple su palabra. La Biblia declara que bienaventurados los que guardan su pacto. Ellos tendrán sendas llenas de misericordia, dice su palabra, y de verdad. Lo podemos ver en el Salmo 25:10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto, mis hermanos, y cumple sus exigencias. ¿Qué hay? Hay misericordia si tú guardas el pacto de Dios. Lo de Dios te sigue, nos sigue lo de Dios, porque le obedecemos, porque cumplimos su pacto, porque todo lo que Dios nos dice, nosotros lo hacemos obedientemente, porque Él sabe por qué lo dice, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso Él ya sabe el futuro, Él ya sabe qué te espera más adelante. Por eso es necesario ir a Dios y decirle: Señor, encamínanos en tus caminos, en tu palabra es la verdad, Señor. Llévanos a tu voluntad, Padre. Pero Dios va aún más allá, mis hermanos. No solo exige que su pueblo cumpla sus pactos con Él, y no solo castiga la invalidación de ellos, sino además exige que cumplamos sus pactos con otros hombres. Dios nos lleva a cumplir, por eso los pactos para Dios es muy sagrado. Los matrimonios, cuando son de Dios, cuando Dios pone un matrimonio establecido por Él, es un matrimonio, es un pacto que no se puede romper. Solamente cuando hay dureza de corazón y esos pactos son rotos, Dios restablece un nuevo pacto. Porque eso, hermano, depende de Dios juzgar a cada persona que adultera. Eso es juicio para Dios, no para nosotros. El pacto que hizo con Israel en Malaquías 2:14-15. Malaquías 2:14 dice: claman, porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. El Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Un cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Divórciate de tu esposa, es abromarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. El Señor, Él guarda los pactos. Aquí habla también de su iglesia. Dios viene a restaurar una iglesia infiel, una iglesia que ha sido infiel al Señor. Mis hermanos amados, cuántos testimonios, cuánto ha adulterado la iglesia de Jesucristo. Pero Dios viene en estos tiempos a restaurar a su amada, a volverla a su primer esposo, al esposo de su juventud. Él viene que la iglesia vuelva a Él. Dios va a restaurar aún aquellos hijos que se fueron tras de ídolos, aquellos hijos que se fueron tras sus propios corazones, aquellos hijos que amaron más el dinero, aquellos hijos que amaron más las cosas de esta tierra. Pero Dios tiene tiempo para restaurar, para llamar, para volver al camino. Por eso, mis hermanos, nuestra intercesión delante del altar del Señor: Señor, restaura a tu iglesia, restaura a tu amada, Señor. Restáurala, Padre bueno. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. La esposa había rasgado el altar con sus lágrimas y había llegado a Dios. Las palabras de nuestros pactos
Han de ser más firmes que si fueran firmadas con sellos reales, porque somos del pueblo de Dios, Dios de pactos. Hoy en día vemos una iglesia que ha roto el pacto con Dios, ha sido infiel a Dios, ha dejado el primer amor, mis hermanos, ha dejado al esposo de su juventud, desprecian a su esposo por el mundo, cambiándolo por muchas cosas, por amantes, oh, por la prosperidad, mis hermanos, por sectas aún, personas que conocieron el evangelio y hoy en día están en sectas, por la apostasía, viviendo un evangelio diferente, rechazando la dirección del Espíritu Santo. Pero Dios quiere y anhela a su amada. Dios quiere restaurarla. Dios está despertando espíritus de intercesores, de hombres y mujeres que sientan lo que siente Dios por la iglesia, que sientan lo que siente Dios por su amada, por su esposa, por su amada, que vuelva al esposo de su juventud, al que hizo el pacto con ella a través de Jesús, que le ha dado hijos espirituales, que le ha dado hijos de su reino. Quiere volverla al primer amor. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, que sea limpiada de todo lo que la apartó de Dios, que se han quitado todos los harapos de la religión en el nombre de Jesús, todo lo que la ha separado, la dureza. Cuántas cosas le han apartado la iglesia de él, de su esposa, que la anhela con su amor, con amor eterno. Él anhela vestirla, él anhela ataviarla, él anhela amarla, él anhela a su esposa, anhela tener comunión con él, intimidad y relación. Anhela que su esposa le ame con todo el corazón, que le honre, que le respete, que le adore, que le valore. Dios quiere a su iglesia, por eso nosotros como intercesores y restauradores, Dios nos tiene orando para ver a esa iglesia, que cuando venga el Señor Jesús se encuentre a su novia lista, vestida, sin mancha y sin arruga. Dios quiere a su amada. Hay un pacto que tiene que ser restaurado en la iglesia. Es un pacto hermoso, por eso Dios asemeja mucho el matrimonio con su amada iglesia. Es algo muy espiritual, algo muy hermoso, es algo de Dios. En Oseas 3:1 leemos: la esposa de Oseas es redimida, y un título es hermoso: la esposa de Oseas es redimida. Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorar a otros dioses, mis hermanos. Cuántas cosas hemos dejado por el Señor. Cuántas cosas las hemos creído importantes cuando no son importantes. Cuando el más importante es Él. Cuántas cosas nos han desviado del camino verdadero de Dios a la iglesia. Hablo en la iglesia en general, en las naciones, en las ciudades, en los campos. Por eso Dios está levantando hombres que puedan entender lo del Espíritu Santo, que puedan sentir lo del Espíritu Santo, esos hombres que viven por la verdad, que aún entregan sus vidas por la verdad, que aún su tiempo es para el Señor, es precioso para adorarle y para alabarle. Cuando Oseas compró la libertad de comer, anunció el amor de Dios perfectamente expresado en Cristo, quien compró con su propia vida la libertad de su prometida, la iglesia. Nosotros somos comprados a precio de sangre. Hay un valor en nosotros, porque por nosotros corre la sangre preciosa de nuestro Cordero inmolado, porque cada parte de nuestro ser está la vida de Él, está la sangre preciosa de Jesús. Por eso le valoramos, mis hermanos. Por eso la iglesia le da lugar a Cristo, al Sol de justicia, a nuestro amado Jesús, a nuestro precioso Jesús. Por eso le decimos al Espíritu Santo: prepáranos, Espíritu Santo, vístenos y termina de quitar lo que tienes que quitar, colocar lo que tienes que colocar. ¿Quién más el Espíritu Santo que conoce a la iglesia? ¿Quién más el Espíritu Santo que sabe que tiene tu corazón y mi corazón, que tiene que ser desarraigado para que el Señor sea el todo en tu vida y en mi vida?
para que Él pueda reinar en la iglesia, para que sea restaurado y quite todas esas minucias. Esto nosotros como hijo de Dios, al ver esta gracia y este amor y esta misericordia tan grande de nuestro Dios, mire mi hermano que nada de este mundo nos llena, seguro que no nos llena. Que lo que nos llena es tenerlo a Él, que lo que nos llena es servirle, que nos llena es amarle, levantarnos diariamente y que nuestro primer pensamiento sea Él y cumplirle a Él y serles obediente. Que nos ayude el Espíritu Santo en Oseas 11, del 1 al 5. Leemos su palabra. Cuando Israel era niño, yo la amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más la llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándola de la mano, pero no sabe ni le importaba que fui yo quien la cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. Cuánto el pueblo de Israel se separaba del Señor, cuando Él más se acercaba a su pueblo más lejos estaba de Él, y no reconocían el amor del Padre, y no reconocían cuánto Dios les amaba y les ha amado. Así nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que valorar todo lo del Padre. Nosotros tenemos que amarle. Cuánto ha sido bueno nuestro Señor, cuánto nos ha sustentado, cuánto nos ha guardado, cuánto nos ha protegido, cuánto nos ha perdonado. Aún seguimos fallándole y Él nos perdona. Aún vemos su amor, vemos cuánto ha roto nuestros yugos, nuestras cadenas, cuánto nos ha sacado de cárceles, de prisiones. Oh, donde nuestros enemigos y verdugos nos hacían aullar. Cuánto Dios ha hecho por su amada iglesia. Cuánto la ha alimentado, dándole su palabra, dándole su amor. Cuánto Dios quiere que saquemos todo ídolo de los corazones, que sigamos entregándole, que cada día sea una entrega voluntaria a nuestro Dios, porque cuando tú te entregas voluntariamente a una persona es porque tú le amas. Por eso tú te entregas voluntariamente, sin esperar recibir nada a cambio. Amarle a Dios por lo que Él es. Amarlo, amarlo, amarlo. Dios es amor. Dios es amor. Dios habla del corazón afectuoso con que Jehová atrajo a Israel. Por fidelidad, por pacto que hizo con los patriarcas, redimiéndolos, escogiéndolos para tener una relación con Él. Como Padre amoroso, Dios había acercado. Jesús llevó a cabo esa justicia. Cuanto más señalado, como dejaba Dios a medida que esta creación, Dios nos bendecía, nos bendice. Dios nos bendice. Cuando Dios obra en sus vidas, tenemos que alabarle. Cuando Dios obra en tu vida y en mi vida, tenemos que glorificarle, reconocer su fidelidad. No tenemos que hallarle en Dios despropósitos. Tenemos que reconocer su gracia. Tenemos que reconocer todos sus movimientos, saber cómo Dios actúa, cómo Dios hace en tu vida, en tu casa, cómo lo está haciendo. Es que hay una obra grande y es en amor. Mira Dios cómo está restaurando. Mira cómo Dios está trayendo hijos pródigos, cómo Dios está llamando a la iglesia. Esto que pasó de esta pandemia, tenemos que darle la gloria a Dios. Sí, muchas vidas se han perdido, pero es necesario que el grano caiga en tierra y sea muerto para que dé fruto. Y mis hermanos, esto va a traer un fruto de Dios. ¿Por qué va a traer un fruto de Dios? Porque hace que muchos se vuelvan a Dios, que muchos se arrepientan, que muchos le conozcan, que muchos vengan a los caminos del Señor. Y Dios trabaja en esos hijos pródigos, en aquellos que una vez le conocieron, pero se fueron. Pero Dios los trae con lazos de amor. Dios ama tanto, su amor es tan grande y Él quiere que nosotros podamos reconocer ese amor.
esa entrega. En primera de Juan 4, del 7 al 8, dice su palabra: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes decir que tú amas si tú no amas a tu hermano. Si tú amas a tu hermano, tú amas a Dios y le conoces. El que tiene amor conoce a Dios, porque se parece a Dios, porque tiene la imagen de Dios. Por eso tú amas. Es algo que brota de ti sobrenaturalmente. No tienes que forzarte para amar. No tienes que forzarte para perdonar. Es algo que es un fruto del Espíritu y nace de ti. Y por eso se ve, porque tú tienes a Dios y le conoces. Por eso una persona que no ama no ha conocido a Dios. No le conoce. Que si le conociese. Por eso Dios se revela más a nuestras vidas. En Deuteronomio 7, 7 al 8 dice su palabra: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque era una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Dios nos ha sacado del mundo. Dios nos ha rescatado con mano poderosa. Dios ha cambiado nuestras vidas porque nos ama, porque hay un pacto, porque hay un juramento, porque Él no miente, porque Él dijo que iba a levantar un pueblo y Él lo ha hecho. Lo hemos visto generación tras generación. Tras generación hemos visto cómo Dios ha levantado su pueblo. Muchas generaciones han pasado, pero cada generación dejó la palabra para testificar de muchas generaciones que le sirvieron, profetas, hombres, mujeres de Dios, que le amaron al Señor, que vivieron para el Señor, que aún entregaron sus propias vidas por el causa del Evangelio, como vemos esos hombres de la fe, como vemos esos hombres de la fe. El Señor es poderoso. Él es un Dios poderoso, mis hermanos. Quiero que vayamos para terminar a Isaías 54. Quiero leer esta palabra. Es hermosa para terminar el mensaje. La futura gloria de Sion. Hay un título ahí muy hermoso. Isaías 54. Tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás tu descendencia. Desalojarán naciones y poblarás ciudades desoladas. No temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como una mujer angustiada de espíritu, como la esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, iglesia, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volveré a reprenderte, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen en las colinas. No cambiará mi fiel amor por ti,
ni vaciará mi pacto de paz, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tu ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré como turquesas y te cimentaré como zafiros. Con rubines construiré tus almenas, con joyas brillarán tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte, dice el Señor. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ningún arma forjada que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. El Señor da aquí unas promesas. Ese es su pueblo para su iglesia. Dios levanta, ya no será más una iglesia estéril, ya no será más una iglesia que no da luz, sino dará hijos de propósito. Con alegría dará los hijos, con alegría, unos dolores de parto que vendrán, porque es necesario los dolores de parto, porque vendrán hijos del reino. Oh Dios mío, porque mis hijos son más hijos, los hijos de Dios son más valiosos. Ya no serás desamparada, dice el Señor, ya no serás viuda, sino que verdaderamente reconocerás a tu marido, a tu único marido, Jehová de los ejércitos. Y Dios llama una generación y aún nos harán guerra, pero Dios, ellos la harán sin Dios. Y Dios levantará su nombre en medio de nosotros. Y el Señor nos habla, no temamos, hay un pacto, no seremos confundidos, no seremos avergonzados. Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Señor no desprecia un hombre y una mujer de Dios. Él siempre ha estado con nosotros. El Señor nos lleva a reconocerlo, a levantarle el altar, a ya no ser más oprobio. Ya Dios quita toda viudez, todo oprobio de nuestras vidas, porque Él es nuestro esposo, Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, el Santo de Israel. Él está en medio de nosotros. Él nos llama para que nosotros le reconozcamos como este esposo que nos ama, que ha hecho pacto con nosotros, este esposo poderoso que está en medio de su iglesia, que la está restaurando. Señor nos lleva, que tenemos que orar más, mis hermanos. Sí, orar más. No podemos dejar de orar por la iglesia del Señor Jesús. No podemos dejar de orar por la restauración de todas las cosas, hasta ver cada uno de sus hijos entrando a su reino, hasta ver hijos restaurados. Mira que hay un anhelo en el corazón y esos anhelos no vienen de nosotros. Esos anhelos vienen del mismo trono de la gracia y es el Espíritu Santo que nos da a sentir lo de Dios. Cuando tú sientes por una vida, por un alma, es el Espíritu Santo que te da a sentir eso. Es el Espíritu de Dios. Por eso Él quiere que oremos por la iglesia, esa iglesia que salga, muchos salgan de la apostasía, muchos salgan de la religión, muchos salgan de todo eso donde es el amor al dinero, que creen que por tener dinero, carros lujosos, el Señor está contento. No, es una bendición. No, la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando la bendición de Dios viene, es para glorificar el reino de Dios, es para agrandar el reino de Dios, es para caminar en lo de Dios. Y todo va en torno a Dios. Dios quiere levantar esa iglesia firme en la fe. Una iglesia que le crea al Señor, que tenga el corazón para el reino de Dios, que ensanche el sitio de su tienda, que haga fuerte sus estacas, que no se mueva, que cuando vengan los vientos, las pruebas, las tribulaciones, sea una iglesia firme, porque sabe quién la llamó y quién la eligió, quién la llamó para servirle, nuestro Dios. Nosotros tenemos el mejor Dios. Él nunca nos va a abandonar. Nunca nos ha abandonado hasta el día de hoy, mis hermanos. Hasta el día de hoy que tú tienes esa edad, no te ha abandonado hasta el día de hoy, ni te va a abandonar mañana. Él está contigo, Él quiere levantar tu simiente,
Creámosle a Dios, mis hermanos. Aquellos hijos que no han llegado van a llegar. Créele a tu Dios. Si te llamó a ti, me llamó a mí. ¿Cómo no va a llamar una generación si Él lo ha prometido? Y lo ha hecho generación tras generación. Hemos visto su gloria. Hemos visto sus movimientos. Hemos visto quiénes éramos nosotros y cuánto ha transformado nuestras vidas. Dios quiere que nos levantemos como esos hijos obedientes. Hay una premura, mis hermanos. Deja tu pasado. Sal del pasado. Vive tu presente en Dios. Deja que el reino de Dios llegue a tu casa. Deja que el reino de Dios, pídelo, Señor. Pedimos tu reino, pedimos tu voluntad, Señor. En esta noche, Señor, entregamos esta palabra. Padre mío, la sellamos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre mío, sigue levantando ese pueblo. Queremos negarnos a nosotros mismos, Señor. Queremos cumplir el propósito, Padre. Tú nos has llevado proceso tras proceso a desprendernos de esta tierra, Padre. A que nada en esta tierra nos mueva, Padre. Tú vas a levantar hijos, Dios mío, como Esteban, Señor, que veían tu gloria. Y aunque lo estaban apedreando, Señor, glorificaba tu nombre y veía, Dios mío, los cielos abiertos. Oh, Señor poderoso, hijos que no se intimidan, que no tienen temor, sino que se levantan y saben quién les ha llamado, quién les ha elegido, quién los encaminó en este camino, quién los llevó por el camino que ni siquiera conocíamos. Oh, Dios mío, has sido tú, mi Señor. Te glorificamos, te exaltamos en esta noche, Padre. Bendice cada casa, bendice cada familia, Padre mío. Sigue levantando el altar, que no se apague el altar. Dios mío, Padre, que muchos vuelvan al primer amor, porque ¿por qué se desvía tu pueblo? Porque ha dejado el altar, la intimidad, la relación, ha dejado el primer amor, Dios mío, Padre. Se ha ido más a las obras que a la esencia, que a la verdad, que a la vida, que al conocimiento de Cristo, que a las profundidades del Espíritu. Dios mío, lleva a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, a las profundidades del Espíritu Santo. Que día a día queremos conocerte, Padre. Que día a día queremos y anhelamos al Espíritu Santo. Que como iglesia, como remanente, porque hay remanentes en cada tribu, lengua y nación, porque hay hombres que viven para ti, Señor, porque hay mujeres que están viviendo para ti, porque hay mujeres, Señor, que saben quién las llamó, las eligió, hombres que saben quién les llamó. Oh, Padre mío, y vamos por lo tuyo, Padre. Levanta la iglesia, restáurala, Padre. Hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Añade a los que han de ser salvos, dice tu palabra, sean añadidos en el nombre de Jesús, sean añadidos, que venga esa cosecha de almas en el nombre de Jesús, aquellos que han conocer el evangelio. Oh, Dios mío, Señor, aquellos, Señor Dios mío, que por causa de nuestro testimonio se han de convertir, Dios mío, en el nombre de Jesús, viéndonos en amor, o viéndonos en paciencia, en integridad, en santidad, Jehová. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos, Señor, a no amar el mundo, Padre, a entender, Dios mío, que esto es pasajero, Señor. Oh, Padre mío, que hay una premura, queremos caminar como pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, revístenos de tu autoridad, Señor. Revístenos, Señor. Dios de pactos, Dios de promesas, Padre. Tú no mientes, Señor, tú has venido a restaurar todo. Nada se va a quedar sin restaurar. Nada. Porque Dios ama la restauración, porque Dios ama un pueblo restaurado, porque Dios ama una iglesia que sea saludable, una iglesia que sea verdaderamente de Dios, que le ame, que conoce al dador, que conoce al que la sustenta, al que día a día la levanta, al que día a día le da la palabra. Sigue llenando tus siervos, tus siervas. Oramos por cada siervo tuyo. Oramos por los misioneros, evangelistas, profetas, maestros. Oramos por los pastores, Señor Dios Todopoderoso. Oramos por aquellos que llevan el evangelio, Dios mío, Señor, y tienen que negarse a sí mismos, Señor, Dios mío, por causa de la obra, por causa del propósito, Señor, porque tu palabra contempla que tenemos que orar unos por los otros, a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Oh, Dios mío, aquellos que son de poca fuerza, Señor, nos unimos para levantarlos. Oh, Padre mío, de fortaleza, Señor, para seguir el camino. Oh, Señor poderoso, Padre mío, llévanos,
Ayúdanos, Señor, a llenar esas lámparas, esas vasijas de aceite, de Espíritu Santo, Señor Dios mío, que todo lo que no es tuyo salga a la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor, que toda iglesia que esté entretenida, Dios mío, Señor, Padre, que vuelva al Espíritu Santo, oh Señor Dios mío, que vea lo excelente, lo verdadero, lo precioso, lo valioso, levanta los fundamentos en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, amén, amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Que cumples tu palabra, que guías mi